esta tarde como parte del año de la transición en De Fiesta con la Luz, en el cual cumplimos 25 años. Señores. Tenemos esta tarde con su segmento Rema de Dios es de Fiesta al evangelista y profeta Juan Daniel. Saludos y bienvenido, hermano. Bien contento. Muchas gracias por la oportunidad de poder estar aquí en esta plataforma y poder ser un medio de bendición para toda la gente que va a estar escuchando esta palabra de parte del Señor. De verdad que creo que Dios va a hacer en este momento cosas poderosas y maravillosas en el nombre poderoso de Jesús. Así que prepare sus vasijas que el aceite de Dios va a fluir. Dios mío. Bien, miren, aquí estaba yo meditando en esta palabra. Una palabra que Dios le dio al profeta Jeremías. El profeta Jeremías, Dios le habla antes de comenzar su ministerio. Un misterio que siempre Dios ha tenido de hablarle a cada uno de sus enviados antes de enviarlo a hacer la misión. Siempre Dios se ha presentado a cada uno de sus enviados para hablarle con la intención de asegurar de que la persona que Él está enviando esté totalmente confiado que el Dios que envía es el Dios que respalda. Y aquí le está hablando Dios a Jeremías diciendo, Jeremías está hablando aquí en el libro capítulo 1 versículo 4, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y este verso para mí me marcó, me sacudió y me puso a pensar mucho, porque cuando Dios habla y dice, te santifiqué y te conocí, esa palabra conocer no fue que Dios se sabía el nombre desde el vientre de su madre, sino que tiene que ver con esa parte donde Dios siempre dice, y conoció Abraham a su esposa, y conoció Isaac a su esposa y quedó embarazada. Ese verbo conocer tiene que ver con intimar, tiene que ver con relacionarse. Lo que está diciéndole Dios a Jeremías es, antes que te formase en el vientre de tu madre, yo tuve una relación contigo, yo te embaracé de propósitos. En pocas palabras, tú vas a nacer, tú naciste en esta tierra para parir lo que yo he depositado sobre tu vida. ¿Y por qué le traigo esta palabra el día de hoy? Porque muchas personas piensan que lo de Dios sobre ellos comenzó el día que confesaron a Cristo, que lo de Dios de ellos comenzó el día que hicieron ciertos ayunos, ciertas oraciones, el día que un profeta le profetizó. Y usted tiene que entender que por la razón por la cual tú estás vivo, todavía estás respirando y has podido atravesar todo lo que tú has atravesado y has vivido muchos procesos difíciles, inclusive la muerte te ha perseguido para destruirte y no te ha podido destruir por la razón de que Dios antes de tu nacer tenía un plan con tu vida, tenía propósito con tu vida. Así que en la tierra tú no viniste a improvisar, a la tierra tú viniste a parir un propósito que Dios ha depositado dentro de tu vientre espiritual. La gente que esté escuchando ahí tiene que saber que Dios antes de tú llegar aquí preparó todo, porque Dios es experto en preparar la plataforma y luego enviar a su enviado. Tú viniste a esta tierra a traer cosas del cielo, activar cosas del cielo, activar cosas poderosas, sobrenaturales. Ahora Jeremías está aquí turbado. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo antes que te formase en el vientre de tu madre. En pocas palabras, Jeremías, tú tienes que entender que tú estabas en mi agenda antes que tu madre te trayera a la tierra. Entonces la gente tiene que entender que usted que me está escuchando está en la agenda de Dios. Usted comenzó a hacer lo que está haciendo no desde ahora, sino desde que Dios pensó en ti. Tú no existes cuando tu madre te dio a luz. Tú existes desde que Dios pensó en tu persona. Usted tiene que saber eso.
Cuando alguien sabe que vino a esta tierra a parir propósito, a activar cosas sobrenaturales, no se turba por lo que está viviendo, no se turba por lo que está atravesando, no se turba por lo que va a vivir. ¿Por qué Dios le dice esto a Jeremías? Porque Dios sabe por todo lo que Jeremías va a pasar. Dios sabe que el ministerio de Jeremías no iba a ser muy aceptado. Por eso Él le dice, yo te santifiqué, yo te di por profeta a las naciones. Ahora, Jeremías no había pisado ninguna nación. Si usted se fija, Jeremías no pisó ninguna nación, pero Dios sí lo dio por profeta a las naciones antes de nacer. O sea que la influencia de Jeremías se estaba moviendo en las naciones antes de Jeremías nacer. Y el ministerio de Jeremías se iba a expandir en las naciones sin Jeremías ir a las naciones. Ahora, usted me preguntará, ¿se cumplió lo que Dios le dijo a Jeremías de que eres profeta a las naciones? Esa es una pregunta que yo hago. ¿Se cumplió si Jeremías no salió de Jerusalén, de Israel? Jeremías no salió de Israel, pero fíjese cómo yo en República Dominicana le estoy hablando de lo que Jeremías pudo traer. Porque hay cosas que tú las vas a parir en territorio, pero se van a expandir a otros. Hay cosas que tú las vas a llevar a terrenos, pero se van a expandir a otros. Cuando hay propósito en lo que estás pariendo, eso marca toda una generación. Eso se expande. La unción se encarga de expandir lo que tú pares. Y eso fue lo que pasó con Jeremías. Parió el ministerio que Dios le dio. Ahora, Jeremías tenía una guerra con Dios porque Jeremías le está diciendo, Señor, yo no puedo profetizar. Yo tengo 12 años. En pocas palabras, aquí hay una ley, aquí hay una cultura de que para una persona ejercer un ministerio tiene que tener 30 años en adelante. Yo solamente tengo 12 años. ¿Cómo tú me estás diciendo que yo soy profeta y que voy a hablar todo lo que tú vas a poner en mi boca? Lo que pasa es que yo aprendí algo, que cuando hay una exigencia del reino de los cielos en la tierra, Dios escoge cualquier cosa. Dios estorba cualquier cosa. Dios rompe los moldes. Dios hace lo que quiere hacer. Y yo creo que esta es la temporada donde nosotros debemos de permitirle a Dios que haga lo que quiere hacer. A veces nosotros nos acostumbramos a los moldes, a los medios, a la forma de Dios hacer las cosas. Pero usted no se puede acostumbrar a los medios. Usted tiene que acostumbrarse al Dios que usa el medio. ¿Por qué? Porque lo que trae resultado es Dios. Por eso hay mucha gente que no han logrado seguir la secuencia de Dios. ¿Por qué? Porque vieron como Dios lo bendijo mediante un proyecto que abrieron. Pero entonces piensan que su bendición vino de ese proyecto y no sabe que Dios utilizó ese proyecto para bendecirlo. Mucha gente que está turbada, ¿por qué? Porque Dios le dio un trabajo y en ese trabajo fueron bendecidos. Pero posiblemente el reloj de Dios le llegó, el tiempo de Dios le llegó, se culminó ese tiempo en esa empresa y Dios te saca y tú te turbas. Entonces tú comienzas a decir, ¿qué va a pasar conmigo ahora? Pero tú tienes que entender que no es el medio, sino el Dios que utiliza los medios. Por esa razón yo me gocé cuando yo comencé a analizar la historia de este muchacho, el hijo de Abraham, Isaac. ¿Qué pasó con esto? Mire, Isaac abrió unos pozos poderosos y dice que cuando Isaac abría los pozos, los filisteos se lo tomaban. Pero dice que Isaac no se quedaba solamente con esa frustración de que los filisteos le robaron los pozos. ¿Sabe qué hacía Isaac? Isaac seguía cavando más pozos, porque él entendía que le podían quitar el pozo, pero no el agua. Él entendía que le podían quitar el terreno, pero el agua lo perseguía. Esa unción de esa agua corría por Abraham y eso lo estaba persiguiendo. Entonces usted tiene que entender que por más cosas que se te estén yendo de la vida, lugares donde estás saliendo, lugares, puertas que se te cerraron, no llores. No llores por eso, porque Dios tiene otra cosa preparada. Hay cosas que solamente vienen por temporada. Yo no sé si ustedes se han notado en la Biblia, pero cada profeta marcaba una generación. Por ejemplo, Elías marcó una generación y Elías ministraba con su manto, ¿verdad? Eliseo vino detrás de Elías y Eliseo utilizaba el manto. Moisés utilizaba su vara y usted comienza a ver que la mayoría de los pastores que iban al desierto culturizaron eso y todo el mundo iba con su vara. Porque cada uno de esos profetas marcaron
una generación con una estrategia que Dios le dio. Pero cuando Dios termina un tiempo, Dios trae nuevas estrategias. Porque no fue la misma estrategia que utilizó Moisés a la que utilizó Elías. No fue la misma estrategia que utilizó Moisés a la que utilizó Sansón. Entonces, yo le quiero decir esto es que no se acostumbre a la estrategia que Dios le da. No se acostumbre al medio. Acostúmbrase al Dios que utiliza el medio. Jeremías tenía por cultura que para él poder ejercer un ministerio tenía que tener 30 o 33 años. Pero Dios le dijo, no me digas que eres un niño, porque todo lo que pongas en tu boca, eso vas a hablar. No me digas que no tienes la capacidad de hablar lo que yo pongas en tu boca o que vas a ejercer dicho ministerio. Yo lo que quiero es que tú obedezcas lo que yo te estoy mandando a hacer. Yo ministraba en estos días con el tema, la clave del éxito es la obediencia. Porque la gente cree que obediencia es como, el que anda en obediencia es como andar bajo un régimen, bajo una obligación. Pero el que anda en obediencia, anda en guianza del Espíritu. Se deja llevar de lo que el Espíritu le está diciendo. El que anda en obediencia choca con muchas cosas que uno mismo crea, con muchos círculos que uno mismo crea. Porque a veces tú haces un círculo y dices, de aquí yo no paso. Pero viene el fluir del Espíritu, te suelta una palabra y te dice, tú tienes que romper ese círculo. Tú tienes que ir más allá. Tú tienes que extenderte. Tú tienes que ensanchar tu territorio. Y tú tienes que salir de ese cascarón. ¿Por qué? Porque a veces Dios quiere hacer cosas grandes, pero nosotros estamos muy encerrados. Estamos muy limitados. Y nosotros debemos de entender que Dios va a llegar con nosotros hasta donde nosotros podamos llegar. Yo creo que Dios te bendice hasta donde tú dejas que Dios te bendice. Dios te da hasta donde tú crees que Dios te puede dar. Mira, hay gente que han conocido cosas de Dios porque es la única parte que pueden creer de Él. Hay gente que creen que Dios existe, igual que los demonios, que creen que Dios existe, que Dios bendice, creen que Dios sana, creen que Dios levanta, creen que Dios prospera, pero ellos no le creen a Dios, sino que creen en Dios. Ellos creen que Dios prospera, pero no creen que Dios lo puede prosperar a ellos. Ellos creen que Dios sana, pero no creen que Dios lo puede sanar a ellos. Y usted tiene que aplicar su creencia en su vida diaria. Y de acuerdo a esa aplicación, usted va a comenzar a ver manifestaciones de Dios que usted nunca ha visto. Por eso que la gente que anda en Dios cada día se sorprende más con Dios. ¿Por qué? Entonces que hay gente que conoce el milagro, pero no al Dios de los milagros. No conoce al Dios de los milagros. Hay gente que ha recibido cosas de Dios, pero no conoce al Dios de los milagros. ¿Por qué? Porque han creído que solamente Dios hace una sola cosa. No sé si tú te has fijado, pero en las iglesias muchas veces la gente, yo no sé si tú has visto eso, pero a veces la gente cree que Dios tiene la capacidad para llegar a un culto. Llegó Dios al culto. La gente, llegó Jesús el que pelea mi batalla, y la gente corriendo, danzando, pero tiene un problema de un dolor de cabeza y ellos danzan. Ellos pueden creer que Dios lo puede poner a danzar, pero no tienen la capacidad de creer de que Dios lo puede sanar de ese dolor. Muy fuerte, muy fuerte. Tienen una preocupación de deuda, de compromiso, pero no creen que Dios puede entrar en eso. Alábale, tú que estás escuchando. Y hasta que yo no vi historias en la Biblia de gente que abrieron espacio, de gente que le creyeron a Dios para algunas cosas, la mentalidad no se me abrió para creer que en el área que yo le creo es el área donde Él se manifiesta. En el área que yo le creo es en el área donde Dios se manifiesta. Por eso que tú vas a ver gente lleno de gloria, lleno de unción, pero posiblemente esa gente nunca ha visto milagro. Porque cree que solamente... Eso pasa. Yo conozco gente lleno del Espíritu Santo, sienten la presencia de Dios, perciben cosas sobrenaturales, pero nunca han visto un milagro en su vida. Mas, sin embargo, hay otros que no mueven la cabeza, que no corren, pero creen que Dios puede hacer un milagro, que Dios lo puede. Y esas son la gente que más testimonio tiene. Esas son la gente que cada día vive testificando. ¿Por qué? Porque ellos no han encerrado a Dios. Nosotros queremos encerrar a Dios. Y por eso es que a veces discutimos con Dios y sacamos a Dios de la ecuación de nuestros problemas. ¿Por qué? Porque creemos que Dios solamente se mueve en una sola área. ¿No te acuerdas lo que pasa? Entonces hay gente que creen que Dios es una casa
que Dios es un dolor de cabeza, Hay que gente, Dios es un carro. hay gente que han encerrado a Dios. Han encerrado a Dios. Pedro está en la barca. Y cuando Pedro está en la barca con los discípulos, dice que se levantó una gran tempestad, muy fuerte. Pero Pedro está acostumbrado a experimentar este tipo de tempestades. Y esta tempestad fue tan fuerte que sacudió toda la barca, el agua entró dentro de la barca. Y la Biblia dice que los discípulos estaban asustados. Cuando despiertan a Jesús, le dicen, maestro, sálvanos que perecemos. Dice que Jesús se levantó, reprendió el viento y dice que la tempestad se paró y el mar cesó. Pero aquí viene Pedro y dice, ¿pero quién es este? Pero Pedro, espérate. Espérate, Pedro. ¿Cómo que quién es este? Si tú lo viste quitándole la fiebre a tu suegra. ¿Cómo que quién es este? Si tú testificaste que eres el Hijo de Dios, confesaste con tu boca bajo revelación que eres el enviado de Dios. Pedro, ¿cómo que quién es este? Si tú lo viste levantar paralíticos. O sea, Pedro conocía a un Dios que sanaba a los enfermos, a un Cristo que Dios lo había enviado, a un Cristo que devolvía la vista, pero no conocía al Cristo que la naturaleza le obedecía. Y andaba con él. Y andaba con él. Entonces, con esto cierro. ¿Qué yo te quiero enseñar en esta preciosa hora? Tú tienes que aprender que cada vez que se abre una temporada de proceso, de crisis, de cosas que tú no controlas, es porque Dios te va a llevar a conocer cosas que tú no conoces. Dios te va a enseñar de Él cosas que tú no sabes. Y por eso es que hay cosas que tú no entiendes, que tú vives pero que tú no entiendes. Y tú dices, pero yo tengo 20 años en la iglesia. Es que nunca vamos a terminar de aprender, porque Dios es infinito. Hay cosas que nunca nosotros las vamos a vivir, ni nunca las vamos a conocer de Dios. Por esa razón, yo tengo que estar actualizado. Es como las aplicaciones. Mira, yo ahorita entré a mi aplicación del banco y cuando voy a entrar me dice que no puedo entrar porque tengo que actualizarla. Ay. Entonces hay gente que tiene que actualizar su fe, tiene que actualizar su expectativa, tiene que actualizar su creencia, porque posiblemente en este tiempo Dios está trabajando con otra secuencia. Dios quiere enseñarte algo diferente. Dios quiere tocarte de una forma diferente. Dios quiere que tú conozcas los milagros. Dios quiere que tú conozcas otro tipo de cosas. Por eso déjate guiar de Dios. Dios te conoce más que tú mismo. Dios sabe de lo que tú eres capaz de hacer. Dios sabe del potencial que tú tienes. No temas, porque cada día que pasa es una buena oportunidad para desarrollar el potencial que Dios ha puesto dentro de ti. El pasado es pasado. Lo que viviste, ya lo viviste. Lo que experimentaste, ya experimentaste. Es tiempo de experimentar nuevas cosas. Es tiempo de ver a Dios trabajar en otras dimensiones. Ok, ya te sanó, ya te libertó, ya tú sabes que Él sana. Pero si no te ha prosperado, ahora enfócate de que te va a prosperar, de que te va a bendecir. Ok, ya te prosperó, ya te sanó. Pero enfócate de que ahora se va a meter en la familia, se va a meter en la casa y algo grande Dios va a hacer. Así que termino con esto, con una oración por todas las personas que están ahí conectadas. Yo oro en el nombre de Jesús. Yo declaro esta palabra sobre gente que está ahí. Gente que está viviendo temporadas posiblemente de crisis, temporadas de procesos. Hay gente que se le ha descontrolado cosas que han estado controlando por mucho tiempo y sienten un descontrol. Han estado entrando en procesos que posiblemente nunca han entrado. Están viviendo, peleando con cosas que posiblemente desconocen. Yo voy a orar en esta hora para que Dios te haga entender de que vas a tener nuevas experiencias. El testimonio, el proceso que estás viviendo hoy, lo vas a testificar mañana. Mañana vendrán nuevos testimonios. Mañana vas a tener una versión de Dios que no conocías. Mañana vas a ver a Dios y tu vida desde otro punto de vista. ¿Sabe por qué? Porque la tormenta no va a hundir la barca. La tormenta te va a enseñar que Dios lo controla todo. Posiblemente tú pensabas que hasta ahí llegaba tu capacidad, pero Dios no llega hasta ahí. Dios es un Dios infinito. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que está ahí, que nos está escuchando, que está en su casa, que va en el carro, que está en la oficina, que está donde quiera que se encuentre. Yo oro para que esta gente que nos está escuchando sea bendecido, sea fortalecido y entienda que Dios ha traído una nueva temporada,
que Dios ha traído un nuevo tiempo y que Dios va a hacer milagros diferentes. Dime en qué dimensión no has visto a Dios. Dime en qué etapa de tu vida o en qué estado de tu vida tú sientes crisis, tú sientes esterilidad. Prepárate, porque ahí Dios va a comenzar a trabajar en ti. Ahí Dios va a comenzar a obrar. Aleluya, Dios va a hacer milagros financieros. Dios va a sacudir tu espíritu. Dios va a sacar los demonios. Dios va a romper la maldición. Prepárate para que veas a Dios trabajando de manera sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, señores, esto fue todo en Rema de Dios en De Fiesta con Juan Daniel, el evangelista. Dios ha hablado esta tarde, yo sé que sí, porque nos ha hablado a nosotros y a todo ese público que está ahí con nosotros. Continuamos con De Fiesta con la Luz.